Bienvenidos nuevamente en esta tarde del día miércoles que podemos compartir este discipulado. El tema que el Señor nos va a compartir en esta tarde es Vengan a mí, y está basado en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 29. Y voy a leer unos versículos anteriores a estos dos versículos que dice, desde el versículo 25. En ese momento Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Vengan a mí, todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. He leído en la Biblia Reina Valera contemporánea. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. La palabra trabajado, vamos a desgajar un poquito, como normalmente hacemos siempre en los discipulados, para tratar de entender mejor lo que el Señor Jesús quiso decir. Vamos a desgajar un poquito, a romper un poquito las palabras, ¿no? Para entender hacia dónde apuntaba el Señor. Así que la palabra trabajado, vengan a mí todos los que están trabajados, ¿qué es lo que significa? ¿A qué se refiere? Trabajado, el significado en el original significa agotado, significa gran esfuerzo de un trabajo duro y desagradable, significa estar exhaustos. Esto es lo que significa la palabra trabajado. Cuando el Señor Jesús entonces se refiere a estar trabajado, significa una persona que está cansada, como cuando nosotros venimos del trabajo a casa al final del día, al final de la tarde. Nos sentimos cansados, lo único que queremos es sentarnos, ducharnos, tomar unos mates y estar ahí sin hacer nada, relajarnos, ¿no? Estamos trabajados, estamos cansados, estamos agotados. El día ha sido un día muy agotador, decimos de pronto, ¿no? Hoy ha sido un día muy pesado y así. Bueno, eso es una persona trabajada. Y la otra palabra que el Señor Jesús dijo: cargado, trabajados y cargados. Esta no es una palabra difícil de deducir, puesto que todos sabemos que cargar algo es colocar un bulto grande o un bulto chico, pero cuando hablamos de una carga que llevamos, nos imaginamos un bulto pesado sobre nuestras espaldas o sobre nuestra alma. Vengan a mí entonces todos los que están agotados de tanto trabajar, dice en la versión esta, ¿no? La Reina Valera contemporánea. Que el Señor Jesús dijo entonces: todos los que están trabajados y cargados. Dice todos, la palabra todos está hablando sin excepción ninguna. Los que están, todos aquellos que están en esta condición. Entonces se refiere al contexto inmediato de los que están oprimidos en ese momento, ¿no? El Señor Jesús lo estaba diciendo, oprimidos por la carga del legalismo religioso que los escribas y los fariseos imponían al pueblo. Miren, el Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, del Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, el Torá, esos 5 libros de la ley de Moisés, tiene 365 mandamientos prohibitivos, y tiene 248 mandamientos positivos. Está lleno de mandamientos, y en especial el libro de Levítico, está lleno de mandamientos. Este era un sistema que cargaba y condenaba en exceso. La sensación era que no tenían descanso y siempre se sentían cargados y condenados. El pueblo continuamente, por eso los 365 mandamientos prohibitivos,
Continuamente se le decía, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, si haces esto vas a tener esta otra consecuencia. Ese era digamos, el espíritu de la ley, ¿no? Dios cuando puso la ley, le dio la ley a Moisés, era porque quería estaba formando un pueblo, una nación, y él quería, como todos los pueblos, todas las naciones, todos los países del mundo, tienen una constitución, tienen una ley, y permanentemente están los diputados y senadores, ¿no? Ahí tratando y trabajando sobre algún proyecto de ley, y lo discuten hasta que llegan a una conclusión y se acepta o no se acepta esa ley. Bueno, esto no era la excepción. Dios estaba formando un pueblo. Entonces, no era que era todo prohibido para el pueblo de Israel, ¿no? Había algunos mandamientos positivos, pero mayormente el pueblo se sentía oprimido. Y mucho más con los líderes que tenía el pueblo, donde el Señor Jesús en un momento le dice: ustedes ponen pesadas cargas sobre la gente que ustedes ni siquiera con un dedo la quieren mover, ¿no? Ellos querían, durante mucho tiempo, los líderes del pueblo de Israel ponían cargas pesadas sobre el hombro de su gente, pero ellos no eran los líderes, los religiosos de aquel momento no eran capaces de cumplirla a ellos primero. Por eso que no en varias oportunidades el Señor le dice: bueno, no hagan como los escribas y fariseos, que son hipócritas, y los trataba de hipócritas, de gente que demuestra ser una cosa y realmente no lo son. ¿Se acuerdan el significado de la palabra hipócrita? Eran actores griegos que querían personificar un personaje, digamos, actuar un personaje, y se ponían una máscara de ese personaje para simular y luego actuar ese personaje. Así que de ahí nace la palabra hipócrita. Jesús, sabiendo todas estas cosas y en varias oportunidades, enfrentó públicamente. No lo dijo a escondidas, no los enfrentó a escondidas, como para que alguno diga: este lo está criticando, este está chusmeando. No, Jesús públicamente los desenmascaró, le puso los puntos sobre la I, ¿no? Los enfrentó a estos religiosos, y la razón que él decía, sin cansarse en una y otra, cada vez que tenía que enseñar algo acerca de este reino de los cielos, decía: oíste que fue dicho, pero yo les digo esto otro, ¿no? O sea, esto es lo que le decían, esto es lo que le enseñaban, pero ahora en el reino de los cielos que se había acercado, yo les digo esto, es justamente porque él quería darle a sus discípulos el descanso que la ley y los religiosos no podían darle al pueblo. Entonces el pueblo se sentía agobiado, se sentía trabajado, se sentía con cargas pesadas que no la podían cumplir, que no la podían sobrellevar. No quedaba descolocado en este mensaje del Señor Jesús, no quedaba descolocado el contexto del tema que lo menciona primero en los versículos 25 y 26, ¿no? Que dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Y luego dice: sí, Padre, porque sí te agradó, las revelaste a los niños. Y lo más grandioso es que Jesús revela en estas palabras, el versículo 26 dice: sí, Padre, lo afirma, ¿no? Sí, Padre, porque así te agradó. El placer que a Dios le dio es que en la sabiduría del hombre, el hombre no pudo encontrar a Dios, no pudo encontrar a Dios. Entonces, el mensaje de Dios hacia su pueblo naciente, el pueblo del reino de los cielos, era tan simple que los niños lo podían entender. Y esto los religiosos no lo podían captar, no lo podían asimilar. Los niños podían entender el mensaje de salvación, y hasta el día de hoy el mensaje de Dios es tan simple que los niños los pueden entender. Por eso, sí, Padre, así te agradó, y fue un placer para el Padre que esto sucediera de esta manera.
Así que el hombre no pudo, entonces, en su sabiduría, en su inteligencia, no pudo conocer a Dios, como lo dice en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Dice, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirman que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los entregó, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. El hombre no pudo conocer a Dios mediante su propia sabiduría. Por eso que a Dios le plació. ¿Cuál era el sistema? Porque el hombre buscaba, el quid de la cuestión era que el hombre buscaba a Dios en su sabiduría. Y Dios lo hizo tan simple que los chicos pueden entenderlo, los niños. ¿Se acuerdan el texto que dice que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Bueno, fue tan simple, el mensaje de salvación es tan simple, que en la sabiduría del hombre no lo pueden alcanzar porque lo buscan por otros medios y se equivocan. Se equivocaron siempre. Dieron gloria a los hombres, a los animales, a las potencias de los cielos, ¿no? Pero lo que menos hicieron es glorificar a Dios. Por eso, Padre, te alabo, sí, porque así te agradó, Señor, del cielo y la tierra. Primero a los Corintios capítulo 1, versículo 21, dice lo siguiente. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esto que a esta gente inteligente le parecía locura, el mensaje de salvación, a Dios le agradó salvarnos por esa locura de esa predicación. Tan simple, tan sencillo, que no podía ser, que no lo podían aceptar. Dios le agradó salvarnos. Por eso, sí, Padre, porque así te agradó. Pero la realidad nuestra es que con el paso del tiempo vamos cargando sobre nuestras espaldas cargas a veces difíciles de soportar. Lo traslado ahora a nuestra vida, pues esto pasaba en el tiempo de Jesús también, pero ahora lo traslado acá, 2021. Cargas difíciles de soportar y que a veces no queremos soltar tampoco, por equivocar el camino. Nos es difícil soportar esas cargas en nuestras espaldas, en nuestra alma, en nuestra vida, y corremos tan pesado y no lo queremos soltar, nos muestran el camino y no queremos soltarlo muchas veces. El trajín de la vida, el materialismo, el modernismo cruel y despiadado que estamos viviendo nosotros, con esa carrera desenfrenada de querer llegar a ser el primer mundo y de que las cosas avanzan y de que no se puede detener el progreso y toda esa historia que nos lleva a nosotros materializarnos de tal manera, ¿no? Que ya no nos alcanzan 8 horas de trabajo, por ejemplo. Ya tenemos que trabajar 10, 12 horas, 14 horas por día, porque el stand de vida que tenemos y las cosas que hemos comprado no la podemos mantener con un sueldito. Entonces, ya antes me acuerdo que en mi juventud, cuando nosotros nos casamos con Claudia, en ese tiempo se respiraba que el hombre tenía que trabajar. La mujer no tenía que trabajar, la mujer iba a ser para su casa, iba a criar los hijos, iba a mantener. Es como más o menos dice en Cantar de los Cantares, ¿no? Que la mujer sabia edifica la casa. Era ese el pensamiento, pero después el modernismo y las cosas fueron avanzando de tal manera que ya con un sueldo no alcanzó más y la mujer tiene que salir también a trabajar. No estoy diciendo que está mal o que está bien, no es el propósito en este momento juzgar esa situación. Pero ¿a qué llevó todo esto? Que hoy en día hay 4 personas, los 4 trabajan,
Y cada uno tiene sus gastos y tiene sus costos. Fíjense en que en la época, por ejemplo, volviendo a 1982, que fue cuando el año que nos casamos con Claudia, no había celular, no existía, no había en la cabeza el celular. Hoy en día, año 2021, en una familia que hay 5 hijos, 5 miembros, 6 miembros en la familia, los 6 tienen celular. ¿Pero qué significa el celular? Significa un gasto más, un costo más, por el valor del celular, por el valor del consumo y todo lo demás. Pongo el celular como ejemplo, ¿no? Así que ese modernismo cruel y despiadado, y ni hablar de la carga del pecado, o la carga de un pasado difícil y complicado en nuestra vida, que muchas veces nos esclaviza y que no lo queremos o no lo podemos tampoco soltar. Eso y mucho más hacen a mi vida una vida trabajada y cargada. Y esto es difícil de sobrellevar, porque el tiempo nos va a pasar la cuenta, el paso de los años nos van a pasar la cuenta, y a veces vienen problemas de enfermedades y no sabemos de qué se trata, y bueno, y resulta que hay enfermedades que son espirituales en la vida del ser humano, y si no podemos descargar esa carga a tiempo, podemos pagar las consecuencias de eso, ¿no? Jesús lo sabe, por eso dijo, vengan a mí. Vengan a mí. Esto es identificar el camino. El camino es Jesús. Y el final del camino, ¿dónde colocar ese bulto, esa pesada carga? El final del camino, vengan a mí. O sea, estamos yendo hacia un lugar determinado, ya identificado, ¿no? Yo me quiero ir, por ejemplo, de Campana a Buenos Aires. Ya sé la ruta que tengo que tomar. Y cuando Jesús dice, vengan a mí, es porque nos marcó la ruta, porque Él es el camino. Y el final del camino es la cruz de Jesús. Porque vamos a tener que pasar por la cruz de Jesús para desprendernos de ese bulto. Vamos a tener que pasarnos por la cruz de Jesús para desprendernos de esa carga que nos agobia. Y a partir de la cruz de Jesús va a comenzar un camino distinto, un camino libre de culpa, de carga, del pasado, del pecado y de todo lo demás que pueda estar atormentándonos. ¿Qué significa la cruz? La cruz significa muerte. La cruz significa muerte. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El viejo hombre fue crucificado con Cristo. Cuando nos encontramos con Cristo, Él nos crucifica junto con Él. O sea, el sacrificio de Jesús en la cruz fue suficiente para que nosotros, por su llaga, seamos curados. Ese sacrificio fue suficiente porque nosotros merecíamos estar colgados en esa cruz. Y Cristo dijo, yo voy primero. Y simbólicamente nos crucificó con Él, perdonando nuestros pecados. Su sangre derramada fue la que fue y es la que nos limpia de todo pecado, ¿no? La que nos libra de las huestes espirituales de maldad, la que nos libra de la condenación eterna, la que nos libra de la carga del pasado, de la carga del pecado, la que nos libra y nos permite correr una vida libre y feliz, ¿no? Correr liviano, lo que se llama correr o viajar liviano, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo identificó el camino que era Jesús, identificó el final del camino que era la cruz, y con Cristo estoy juntamente crucificado. Y después de la cruz, pasando ese momento de que nuestras cargas son, nuestra pesada carga es quitada de nuestra espalda, de nuestra alma, de nuestra vida, dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, una vida nueva. Por eso Jesús habla de vida nueva, de nuevo nacimiento, una esperanza viva, un camino aún más excelente. Dice, vengan a mí todos ustedes,
los agotados de tanto trabajar y yo los voy a hacer descansar. Y descansar viene del griego anapauo, que significa refrescar, que significa dejar de trabajar, que significa que te libera. Relajarnos, desenchufarnos, significa descansar, despreocuparnos. La única manera es que otro tome nuestra carga por nosotros. Y para ello está Jesús. Y para ello debemos pasar por la cruz. Y una vez que pasaste por esta experiencia, Jesús nos dice en el versículo 29, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para vuestras almas. Ahora, la carga de mi yugo, dice Jesús, ¿cuál es la tremenda diferencia con la carga que llevábamos? La carga de un yugo es un artefacto de madera que con él se sujetan dos animales, ese era el yugo propiamente dicho, y Jesús toma esta metáfora de esto para decir que la sujeción de una persona y otra, se usa mucho esta metáfora. Tenés el yugo de tu trabajo, tenés el yugo de tu familia, donde personas están unidas simbólicamente a través de cómo se unían esos dos bueyes para arar la tierra. Dos personas, por ejemplo, en un matrimonio, están unidas para formar un hogar, para formar una familia, y los dos tienen que tirar en el mismo carro, con la misma fuerza, el mismo arado, ¿no? Por eso de pronto habla la Biblia sobre el yugo desigual. No, se ponía el yugo sobre los dos bueyes, y un buey no podía ir para un lado y el otro para el otro. Era necesario que los dos bueyes tiren juntos, tiren parejo. Por eso se habla de esta metáfora, habla de dos personas que tiran en el mismo sentido, en la misma dirección, ¿no? Entonces, pasar por la cruz, y una vez que pasaste por esta experiencia, Jesús dice que mi yugo es fácil, que fácil y ligero, no es el cruel legalismo del cual la gente estaba acostumbrada, sino sus enseñanzas es hacerte discípulo de Jesús, hacete discípulo de Jesús, descansar es viajar seguro, es viajar sin estrés, es depositar tus cargas a los pies de la cruz y caminar con Jesús, es dejarle que Jesús, que está ahí dispuesto a llevar tu carga, y que tú tomes la carga de Jesús, que es liviana y que vas a poder caminar liviano, tranquilo, Jesús lleva la carga por nosotros. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, lo dijo, ¿no? Él nos va a ayudar. Mateo capítulo 28, versículo 20, un texto tan conocido que lo vamos a mencionar, que dice así: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Ahora miren, este yugo, la metáfora de esta no es que vamos a tirar dos personas, sino que en uno vamos a ocupar nuestro lugar. En una parte de la moldura del yugo va a estar mi persona, va a estar tu persona, y en la otra parte el Señor Jesús quiere tirar contigo. Dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Él va a estar arando tu tierra, Él va a estar ayudándote en tu trabajo, Él va a estar ayudándote con tu familia, va a estar ayudándote con tus problemas, con tus angustias, con tus luchas, con tus momentos difíciles, así como con tus momentos fáciles. Pero el Señor Jesús quiere llevar nuestra carga, y que nosotros estemos sujetos a Él. Por eso dije, hacete discípulo de Jesús, porque no todas las personas, y incluso no todos los creyentes, son discípulos de Jesús. Hay creyentes que no quieren ser discípulos de Jesús, porque esto tiene un costo, y esto tiene un costo, pero hay una bendición extra con ser discípulo de Jesús, con seguir sus pisadas, con seguir su ejemplo, con seguir sus enseñanzas, con hacer todo lo que nos ha mandado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta donde vayamos o hasta el último momento de nuestra vida. Él va a estar con nosotros. Él no nos va a defraudar, Él no te va a defraudar. Él no te dejará que tires solo tu pesada carga, no lo hará.
tirará contigo. Él está allí arando entonces tu tierra. Él dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tengo una anécdota que contarte y esta anécdota nos va a identificar en 4 situaciones distintas, nos va a identificar a cada uno de nosotros quienes somos discípulos de Jesús. Escucha bien, atento. Dice, un hombre iba por el camino con un pesado costal de papa sobre su espalda. Caminaba lenta y sufridamente. Jesús, que lo veía, le preguntó, ¿hacia dónde vas con ese costal de papa? El hombre miró hacia el cielo y le respondió insólitamente. Le dice, ¿por qué me preguntas si tú lo sabes todo? Y siguió su camino. En otro lugar, alejado de ahí, otro hombre iba cargando una carretilla llena de ladrillos. Jesús, que lo veía, le preguntó, ¿hacia dónde vas con esa carretilla? El hombre respondió, voy al pueblo. Jesús le dijo, ¿quieres que te ayude con esa carga? El hombre le contestó, puedo solo. En otro lugar, un hombre iba cargando un montón de leña atada con una cuerda, y Jesús, que lo veía, le dijo, ¿hacia dónde vas con esa leña? El hombre le respondió, llevo a mi casa al otro lado de este cerro. Jesús le dijo, ¿quieres que te ayude? El hombre accedió, y Jesús tomó la cuerda y cargó la leña. Poco habían caminado cuando el hombre le quitó la leña a Jesús y la volvió a cargar él mismo. Jesús siguió caminando a su lado y a 1 kilómetro más adelante el hombre le volvió a entregar el paquete de leña que él cargaba, pero más adelante el hombre se la volvió a quitar y la cargó nuevamente. Y así siguió a lo largo de su camino. En otro lugar, muy lejos de allí, otro hombre iba por un camino llevando un pesado costal de arena. Jesús, que lo veía, le dijo, ¿hacia dónde vas con ese costal de arena? El hombre respondió, tengo que llevarlo a mi patrón, que vive a 5 kilómetros de acá. Le dijo Jesús, ¿quiere que te ayude? El hombre sonrió y le dijo, oh sí, Señor, ya no puedo más con esta carga, y se la entregó. Siguieron caminando y el hombre le iba contando a Jesús alegremente de su vida y de su familia y de su trabajo. Le hacía preguntas y le pedía opiniones. En fin, el hombre y Jesús conversando y conversando, llegaron a destino. El hombre ya no se había acordado más de su carga. El Señor mismo cumplió la encomienda de entregársela al patrón de ese hombre. El hombre agradeció mucho la ayuda del Señor y le dijo, no te dejaré ni te desampararé, siempre que me necesites estaré contigo, le dijo Jesús. Ahora, ¿cuál de estos 4 hombres te identificas? ¿Eres como el primero que cuando tienes problema no tomas en cuenta a Dios? ¿O eres como el segundo, hombre orgulloso y soberbio que no acepta la ayuda de nadie? ¿O quizás eres como el tercer hombre que le entrega su carga a Dios, a Jesús, pero en realidad su fe es escasa y decide a volverla a cargar a sí mismo? ¿O quizás eres como el cuarto hombre que mantiene una buena relación con Dios y humildemente y con alegría acepta su ayuda y se olvida de su carga hasta el final de su camino? Pon tus cargas todas en Jesús. Descansar en Jesús es como cuando le pedimos algo a Él y ya está. Por más que sea grande y agudo nuestro problema, pero ya sabemos que la tiene Él. Es lo mismo, un ejemplo muy simple y práctico, es lo mismo que cuando antes que se escribían cartas, ¿vieron? Escribíamos la carta, la poníamos en un sobre, la cerrábamos, poníamos el remitente, poníamos el destinatario, e íbamos al correo y depositábamos la carta en el buzón.
Y después nos volvíamos a la casa y ya está, nos olvidábamos. Porque estábamos seguros que esa carta iba a llegar a destino. Entonces, poner nuestras cargas en Jesús es como este hombre que le dice, Señor, tomala, y Jesús, gustoso, porque esto le ha placido. Él le ha placido, yo voy a estar con ustedes todos los días. Pongamos nuestras cargas sobre Él, que Él la va a llevar, nos va a ayudar. Tomemos nosotros, no nuestra carga, sino el yugo de Jesús, la vida de Jesús, los problemas de Jesús, las dificultades de Jesús, porque Él pasó por nosotros primero. Y Él se compadece según nuestras debilidades. Y Él nos va a ayudar porque lo pasó, porque primero, antes sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que nosotros vamos a seguir adelante, vamos a correr liviano. Hacete discípulo de Jesús, hacete discípulo de Jesús, que Jesús va contigo, va adelante y va como poderoso gigante. Te va a defender, te va a ayudar, te va a socorrer. No lo dudes, Dios no te va a fallar. Dios te va a ayudar. Celebramos su amor, Señor, díselo. Si fue en la cruz yo encontré la paz, el gozo que llena, la gracia que lo cambió todo. Si yo encontré en Jesús, si fue en la cruz pude ver la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Si fue en la cruz el Salvador me dio su amor, mi vida para siempre. Si fue en la cruz Él canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz donde al fin se abrió la puerta del cielo y al Padre pude llegar en real adoración. Si fue en la cruz que pude ver, cierto, la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Díselo. Si fue en la cruz el Salvador me dio su amor, mi vida para siempre. Si fue en la cruz Él canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz el Salvador me dio su amor, mi vida para siempre. Si fue en la cruz que Él canceló todo deber que condenaba mi ser. Ese signo maravilloso de la cruz, preciosa cruz. Si fue en la cruz el Salvador me dio su amor, mi vida para siempre. Si fue en la cruz Él
ese sacrificio de la cruz, Señor. Gracias por ese perdón otorgado, por esta puerta abierta a tu amor. Gracias, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dáselo fuerte.